Vamos a continuar aquí en Portada y como habíamos anunciado antes de la pausa, nos acompaña en los estudios el expresidente Ollanta-Humala, a quien saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? están? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es qué opinión le merece estas primeras palabras que ha tenido el presidente electo Pedro Castillo hoy día, digamos un poco más cerca hacia los medios de comunicación, porque ha tenido balconazos, lo hemos visto a lo largo de la campaña de mítines, pero ha podido, digamos, responder alguna que otra pregunta en medio del alboroto y ha pedido tranquilidad y que están haciendo una convocatoria a todos los técnicos y a todas las personas más distinguidas y comprometidas con el país. Y queremos escuchar, por favor, sus primeras palabras con respecto a este primer acercamiento, digamos. Bueno, buenas noches. Primero creo que ya era tiempo de que el Jurado Nacional de Elecciones define esta contienda electoral y creo que ya el tiempo no aguanta para que estemos con voceros del presidente Castillo, sino ya el mismo presidente tiene que hablar y me parece que es importante que haga una convocatoria amplia. Lo que tenemos que ver es para adelante qué es lo que se viene, ¿no? Yo creo que es importante que el presidente electo entienda que todavía tiene días para hacer el relevo formal con el gobierno saliente. Creo que ha hecho bien el presidente Sagasti, está sacando a sus ministros a que, en vista de que no define nada el Jurado Nacional, estar haciendo una especie de revisión de cuentas, rendición de cuentas, ¿no? Para que lo tome el equipo de transferencia de gobierno de Castillo. Y eso es importante porque va a ahorrar tiempo. También es importante el mensaje del presidente Castillo, buscando la unidad y buscando posiciones más sensatas, tomando en cuenta de que él debe recordar siempre que solamente lo eligieron el 19% en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, bueno, ahí se ha juntado una serie de un electorado no necesariamente partidario de Perú Libre, ¿no? Entonces, esa segunda vuelta no es lo que están necesariamente comulgando con sus primeras propuestas. Entonces, en ese sentido, es importante que hoy día él entienda que lo urgente es la reactivación económica, la salud de todos los peruanos, ¿no? También necesitamos retomar acuerdos programáticos como un pacto del Bicentenario con las fuerzas políticas, ¿no? Él tiene que asegurar tener una estabilidad política en el Congreso de la República y tiene que tener claro cuáles son las obras, los proyectos, las reformas o lo que él quiera hacer, ¿no? Y en ese espacio, el tema de la Asamblea Constituyente lo veo difícil, un escenario difícil y que más bien va a contribuir a dividir más al país. Me parece que es importante, yo soy partidario de una nueva Constitución, pero creo que hay que ser pragmáticos y ver si tiene las fuerzas o no tiene las fuerzas. Y si no, tiene que asumir las tareas que le permitan unir a la nación, más aún en el Bicentenario. En algunos medios se lo ha presentado a usted como un nuevo consejero, ya que no asesor, ya se está riendo, ¿eh? Pero, en fin, hay que preguntárselo. Usted se ha reunido y ha tenido una función parecida a la que le atribuyen. No. Yo he tenido unas conversaciones, hemos intercambiado llamadas telefónicas. Yo creo que él necesita de tener que alguien le explique cómo es esta etapa de gobierno, porque ya terminó la etapa de la campaña, ya la etapa de gobierno ya pasó, la luna de miel ya pasó y ahora van a venir las demandas. Entonces, yo le he explicado que estoy dispuesto a cuando él quiera a reunirnos para, tanto a él como al secretario general del nuevo partido oficialista, para transmitirle mi experiencia de gobierno, porque yo también he vivido una etapa dura y creo que la de él todavía va a ser más dura, ¿no? Por las mismas condiciones en las que está llegando, ¿no? Hay muchas diferencias. Él es un invitado a un partido cuyo secretario general es el señor Cerrón. En mi caso yo era el presidente del partido, yo había construido ese partido, ¿no? Entonces hay muchas diferencias, ¿no? Usted llegó con una bancada bastante más importante. Sí, 46, 47 parlamentarios, pero no teníamos una mayoría absoluta. Tuvimos que hacer un acuerdo político en esa época con Perú Posible, me parece, claro. Pero en realidad para cada proyecto, cada reforma teníamos que armar como filigrana acuerdos, porque
era muy difícil, ¿no? En estos últimos 20 días, ¿ha vuelto a conversar con el señor Cerrón y el señor Castillo? Porque usted dio unas declaraciones ante TV Perú, pero eso ha sido a finales del mes pasado. Sí, no hemos vuelto a conversar. Yo no, repito, yo no soy asesor ni consejero del señor Castillo. ¿La llegada del señor Segura al local de Breña no estaba relacionada a alguna conversación con usted? Tenía conocimiento, pero no es que haya estado supeditado a una sugerencia que yo le esté armando el gabinete. Yo no estoy armando el gabinete y creo que eso debe quedar meridianamente claro, ¿no? Si las decisiones que él tome, nombramientos de distintas personalidades técnicas o políticas, es un tema que él lo está viendo, me imagino, con las instancias partidarias o cercanas de él, ¿no? Claro, pero con prescindencia de que fuese ministro o no, o que se le propusiera o no ser ministro al señor Segura, usted podría haberle aconsejado, reúnase usted con Segura para escuchar lo que le tiene que decir. ¿Ocurrió eso? Sé de la reunión porque hemos mantenido de alguna manera estamos enterados de lo que está pasando, sí, ¿no? Sé que Alonso Segura se han reunido con Castillo y con Pero Cerrón. No a instancias suyas. No a instancias mías, ha sido un pedido directamente a él, ¿no? Ok. ¿Y sabe usted de repente que hay acercamiento con algún otro ex integrante de alguno de sus gabinetes? Sí. Sí he escuchado, pero yo preferiría que yo no lo diga porque no estoy autorizado y no soy quien para decirlo, pero el recurrir a gente de nuestro gabinete me parece importante, no solamente porque valida nuestras políticas de gobierno, sino porque es una forma de reconocer la valía de los exministros, ¿no?, que hemos llevado. Muchos han hablado sobre humanizar a Pedro Castillo, ¿es cierto? En las últimas semanas han hablado de eso, ahora vamos a ver quiénes están alrededor del señor Castillo. De hecho, hace unos momentos el representante de ADEX se refirió a usted, y por eso es que dimos el pase a la entrevista que venía más adelante, porque dijo que usted tuvo un discurso en la campaña y luego cuando asumió la presidencia, bueno, se dio cuenta de la realidad que lo centró por el camino que realmente tendría que andar cuando llegó a la presidencia. ¿Qué es lo que usted cree que en esta posición está ahora también el señor Castillo, cuando dice también que vivió, al igual que él, está viviendo una etapa dura? Bueno, mira, en nuestro caso tampoco no es tan claro, o sea, es más claro, es más sencillo. Nosotros, después del resultado de la primera vuelta, no sacamos 19, sacamos 31, 32%, y aún así nos hemos reunido y hemos hecho un análisis de nuestra proyección para ganar las elecciones. Ya habíamos perdido una en el 2006, y lo que podríamos hacer. Y hemos querido ser transparentes con el pueblo y hicimos una hoja de ruta, que algunos de los que estuvieron presentes y firmaron la hoja de ruta, después en el camino la desconocieron y dijeron que nos habíamos hecho un tránsito de desviación hacia la derecha, etcétera, ¿no? Pero eso no es cierto. El hecho es de que hemos cumplido los compromisos de la hoja de ruta casi en un 99%. Y para esto, que era una transformación, porque no había política social, por ejemplo, en el país, ¿no? No había una política redistributiva tan avanzada como la que llevamos nosotros en Latinoamérica. Gobiernos que han aplicado políticas redistributivas han terminado destruyendo la macroeconomía y estamos viendo problemas de crisis humanitarias en Latinoamérica. En nuestro caso, ¿no?, mantuvimos el crecimiento, la expansión de la economía, creamos la política de diversificación productiva, etcétera, ¿no? Entonces, el señor Castillo no ha firmado una hoja de ruta y algunos le pedían y no lo ha hecho. Por un tema, yo creo que más que todo por una presión ideológica de sectores más recalcitrantes del ala de Perú Libre, ¿no?, que la izquierda en general estigmatizó mucho el tema de la hoja de ruta. Pero también Juntos por el Perú, donde hay algunos de sus antiguos aliados, sus antiguos compañeros, digamos, durante las elecciones del 2011, y como usted dice, se alejaron después desconociendo la hoja de ruta y por eso quizás estén satanizando esa posibilidad ahora. Creo que ninguno se alejó por eso. Los que se han alejado fueron porque los tuve que retirar, como el gabinete Lerner, por ya cosas internas, el problema de Conga, o por otros problemas, sino que cuando uno sale, no dice realmente por qué está saliendo, ¿no? Ajá. Habla de, no, porque la desviación, eso pasa en toda Latinoamérica. O sea, por ejemplo, Verónica Mendoza. Bueno, Verónica Mendoza no fue así. Verónica Mendoza salió por el tema de Espinar, porque nosotros le íbamos a expulsar. Pero en el caso de Castillo, yo creo que la situación es más delicada, porque
hay varios problemas acá. El primer problema es con su bancada. Por eso es importante el congreso que se va a hacer, que han anunciado Perú Libre el día 24, porque es probable que ahí se establezca cuáles son los puntos en los cuales no va a ceder el partido de su posición primigenia. Y ahí va a tener que tallar, definir Castillo, que o se alinea o se produce una crisis. Con la experiencia de Vizcarra, no es posible aceptar, no es posible creer que va a haber estabilidad política y continuación de un gobierno cuando el presidente no tiene cierto manejo en el Congreso a través de una bancada oficialista que no solamente lo defienda a él, defienda a sus ministros, porque si no tienes bancada, también es muy difícil que uno acepte el cargo de ministro y sepa que después lo van a vapulear en 3 meses y lo van a censurar en el Congreso, que no maneja el presidente. ¿Cuál es el consejo que le daría al señor Pedro Castillo entonces? Perdón, para terminar, el otro tema es lo que va a pasar con el sector, digamos, llamado de derecha, ¿no? Que es, están aceptando el resultado a regañadientes, o sea, no han bajado la guardia, y mucho de esto se va a definir en la conformación de la mesa directiva. Si la toma el fujimorismo, el bloque de los partidos de derecha, Renovación Popular, Avanza País, etcétera. Esos partidos, entonces todo nos haría pensar de que va a correr la misma suerte de Kuczynski. Si logra el señor Castillo, y ahí está lo que usted me dice, ¿no? ¿Qué le recomendaría? Si logra aglutinar, ¿no?, una posición ideológica, pero también con dosis de objetividad, pragmatismo sobre la base de su fuerza real, y logra jalar a los partidos, digamos que no están en el nivel recalcitrante, oposición por oposición, como ha sido el fujimorismo, que normalmente entra en la irracionalidad política, como lo hizo con Kuczynski y ahora con reconocer recién el resultado. Entonces tal vez tenga posibilidades de armar una correlación que le permita mantener la mesa directiva del Congreso y también la Comisión de Presupuesto, que es básica. Si no tiene la Comisión de Presupuesto, como se diría, va. Pero la bancada de mal. Perú Libre, de Perú Libre tiene, digamos, como bandera, y parece no negociable, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Algo con lo que entró también su bancada, ¿no es cierto? Y luego cambió y claramente no hubo eso. Pero lo cambiamos en la segunda vuelta. Ni bien terminamos la primera vuelta, hicimos una hoja de ruta donde ya no estaba el tema constituyente. Pero hoy sigue en la bancada y claro, muy fuerte de Perú Libre. Entonces, es claro que si los que quieran entrar a esa mesa directiva con Perú Libre van a tener que estar de acuerdo con una nueva constitución. Entonces el señor Castillo tiene que estar también de acuerdo con esta nueva constitución, porque si no va a tener problemas en el Congreso, ¿cree usted? Claro, habría una fisura en la bancada oficialista porque un grupo probablemente se quede en Perú Libre, que además es el partido que lo está sosteniendo, es el partido que está recibiendo el financiamiento estatal, y otro grupo se quedaría con el presidente. Claro, la primera tarea sería mantener cohesionada la bancada de 37 congresistas. Eso ya será difícil, dice usted. Claro que sí, no solo a esos, sino las bancadas amigas, como la Juntos por el Perú, probablemente los morados, pero eso no le basta para gobernar. No. Necesita aglutinar otras bancadas adicionales que les permita darle estabilidad, porque lo pueden hasta vacar. Claro, ¿no? pero ¿qué debería hacer el señor Castillo con la nueva Constitución, con una asamblea constituyente? Bueno, yo veo un escenario muy difícil y que probablemente se pueda demorar los 5 años de gobierno luchando por la nueva Constitución y no lo termine de hacer. Y mientras tanto la gente tiene que comer, la gente tiene que vacunarse, la economía tiene que reactivarse. Hoy día el dólar está en 3.99, casi 4 soles, ¿no? Allí, por ejemplo, hay una corresponsabilidad del presidente Sagasti, también de este gobierno, porque el BCR es el responsable de la política monetaria. Entonces hemos pasado de 3.45 más o menos a casi 4 soles, de 3.50 a 4 soles. El presidente podría llamar al presidente del BCR, al ministro de Economía, y definir qué es lo que está fallando en la política monetaria, porque esto está afectando a sectores productivos, al ama de casa, etcétera, pero también se le está haciendo creer a Castillo de que por su culpa todos los peruanos ya estamos padeciendo, antes de que juramente ya estamos padeciendo una crisis económica. Entonces es responsabilidad del presidente Sagasti, ¿no?, cuadrar al presidente del BCR, ¿no?, y que explique claramente, porque están diciendo, bueno, el problema es externo. No,
lo más sólido que tenemos nosotros es la macroeconomía. Es lo que nos ha permitido pasar esta tormenta, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de manejar una estabilidad monetaria y no como se está haciendo hoy día. Entonces, es decir, la idea es que Sagasti le entregue la mejor poniendo más dólares en el mercado, es lo que ha venido haciendo el BCR, es lo normal, para que baje, Ha aumentar hecho la ya todos los oferta. Esa es la intentos participación del BCR. Ya, ¿Por qué? es importante la son cantidad que miles ha de millones de distraído, dólares sí, que han salido producto de una campaña mediática del miedo. Claro, ahí también mucho ha ayudado también los voceros del presidente Castillo, pero el responsable hasta el 28 de julio es Sagasti. Entonces, él tiene que hacer un esfuerzo mayor de entregar en las mejores condiciones la Casa de Gobierno. Sí, ahora, pero digamos, el tema de la nueva Constitución hasta ha sido ratificada por el presidente electo hace unos días a través de sus cuentas de Twitter. Ojalá que, bueno, siga dando entrevistas y pueda conversar, como usted dice, en el momento que él hable, ¿no? Pero es algo que parece no negociable. Vamos a escucharlo el sábado, que él va a estar en esta convocatoria de Perú Libre. Pero usted, para ser más claro, ¿le recomendaría dejar de lado o postergar esto de la nueva Constitución? Claro que sí, porque en estos momentos no hay las condiciones, no tiene la fuerza, pues, ¿no? Es como que yo me quiera pelear con una persona de mayor peso, boxeador profesional, no tengo las fuerzas, ¿no? Él quiere enfrentar, él debe recordar un cálculo básico, ¿no? Sacó 19% en primera vuelta hablando de la nueva Constitución, ¿no? Yo creo que él tenía razón, el Perú necesita una nueva Constitución. El problema es que tiene que hacerse bien, porque en estas condiciones hasta podría ganar los partidos de derecha y meter más constituyentes y sale una Constitución más neoliberal de la que ya tenemos. Entonces también tiene que medir eso. ¿Se anima a dar algunos perfiles sobre quiénes deberían ocupar ciertos cargos? Algunos perfiles sobre cargos en el gabinete, ¿cómo debería ser este primer gabinete? Yo lo que podría hablar es de mi experiencia, ¿no? Lo importante es, en mi experiencia era, el presidente es el responsable de la política general. Y eso es lo que marca que caracteriza a un gobierno. Entonces, el presidente debe establecer metas y objetivos a cada ministerio. Y cuando va a llamar a alguien, él tiene que explicarle qué es lo que quiere de él. No que el ministro o el postulante a ser ministro, porque también para todos los gustos siempre va a venir gente desesperada o con mucho interés, ¿no? Y van a querer adornarlo y rodearlo y pintarle las cosas bonitas, no. Entonces, si hace eso, va a pasar lo que hemos vivido en este gobierno, este quinquenio, donde cada ministro hacía lo que le daba la gana y faltaba un liderazgo del jefe de Estado. Lo otro que tiene que hacer, por lo menos lo que yo hice, en los perfiles es, el ministro es el principal consejero técnico del presidente y también es político. Uno de los problemas de tener un gabinete técnico es que nadie va a salir a defenderlo al presidente. De acuerdo. ¿No? Un gabinete demasiado político es un problema porque entonces todo descansa en la Secretaría General de los Ministerios y ojo que cada ministerio tiene sus políticas sectoriales, eso hay que alinearlos todos. No es sencillo. Muchas gracias al expresidente Ollanta Humala por visitarnos aquí en los estudios. Buenas noches.